bien, y volvemos al aire. Primera entrevistada y que estaba la gente de la UTN. Exacto. Está Florencia Basola con nosotros, quien es la capa del Observatorio de Datos Locales. Genia. Buen día, Genia, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo va? Buenos días para todos. Estamos muy bien, acá le hacemos fiestita. Sí, nos cae muy bien, Flor. A los entrevistados que nos caen bien. Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo tranqui? Bien, muy bien. La En mandó un periodo- Panuncio. Me mandó Panuncio que no podía venir, pero Sí. bueno, él ya vino la semana pasada, Sí, así tenía que un estuvo pas- haciendo Está algunos jugando tenis, adelantos. Está jugando al tenis temprano. Está con un paciente, creo. Está psicoanalizando a alguien. Tempranito, Tempranito. Mirá. Más vale ir al psicólogo temprano y no era a las 2 de la tarde el psicólogo, ¿no? Sí, ¿no? Esto es como salir a hacer gimnasia temprano. Totalmente. Y hay que 6:30. exigirle a los psicólogos que tengan el aire acondicionado prendido. Sí, No sé fundamental. si Panuncio conoce Sí, el sí, debe consultorio. tener. Sí, Sí, no, sí, no, sí, eso debe no, tener, debe tener fresco, si no, claro. ¿cómo hace para que se suelte No, el paciente? el ventilador. Está cagado de calor. Está cagado de calor. Cagado de calor, Está digo, pasando sí. mal. Para que quieran seguir yendo, ¿no? Claro. Bueno, escúcheme, le invité a Florencia, de la misma manera que le habíamos invitado a Pablo, está haciendo la UTN un trabajo sobre el tránsito local. ¿Se acuerdan que ella ya nos contó? Sí, totalmente. Y ya está en la instancia final, ya lo terminaron. Sí, el trabajo ya se finalizó, Sí. se presentó en el municipio el 16 de diciembre pasado, Sí. así que ya la municipalidad cuenta con ese trabajo que estuvo a cargo del CETRAM. El CETRAM es un centro de estudios del tránsito y movilidad que posee la Universidad Tecnológica Nacional. Sí. Y bueno, y ese instituto vino a hacer ese trabajo acá en la ciudad de Chacabuco. Que había un montón de pibes dando vueltas por las Claro, para ese esquinas. trabajo contamos con 10 becarios, Sí. 10 becarios de la Universidad Tecnológica Nacional local. Sí. Y nosotros desde el Observatorio de Datos Locales lo que hicimos fue coordinar todo ese trabajo de campo que obviamente necesitábamos hacerlo acá. Entonces, bueno, el observatorio lo que hizo fue coordinar ese trabajo más lo empírico. Sí. Bueno, la verdad que los resultados fueron muy interesantes para que después eso pueda volcarse o que la sociedad chacabuquense pueda verlos en cuestiones de Medida seguridad, de gobierno. movilidad, medidas Sí. de Ahora lo que hay que hacer es ese traspaso, ¿no? De ese estudio, transformarlo en políticas públicas, Claro. como para que tengan un impacto Claro. en estas cuestiones que... Ahora ustedes muestran lo que muestran como resultado, después lo que hay que hacer es ya es Claro, ese tematizado. fue un estudio que Ah. se trabajó, se hicieron. Una parte, se utilizaron varias metodologías, una parte que hizo trabajo de escritorio, donde se analizaron todas las normativas del tránsito de la ciudad de Chacabuco, todas las ordenanzas municipales, ¿no?, que tratan el tema del tránsito. Sí. Después, con respecto a lo que fue el trabajo de campo, se midieron velocidades, se estudiaron las esquinas críticas, se comprendió cómo es la movilidad y el traslado de todos los chacabuquenses, se trabajó con lo que es la recopilación de la accidentología del año 22, 23 y 24, como para poder comprender también. Entonces, se hizo todo un trabajo científico, ¿no?, para poder comprender cómo está la situación actual del tránsito y la modalidad. ¿Y podemos Un trabajo, sí. que involucró hasta el estudio de lo que es la masa urbana, como Ajá. para poder comprender cómo la gente se traslada y se transporta. No es que solamente fue observar Una las esquina. una esquina. Sí. Entonces, por eso es un trabajo que se llevó desde mayo hasta octubre, Sí. porque el trabajo experimental que se hizo fue muy, muy amplio. Claro, cuando vos hablas de masa urbana, supongo que lo que estás diciendo es quién anda en bicicleta, quién anda en moto, quiénes andan en auto, Sí, quién anda primero en se pata. Claro, Sí. eso es con respecto a ver cómo se traslada el chacabuquense, ¿no? Cómo se mueve, Sí. ¿no? Para ver en qué va. Después, por otra parte, también se observó si en esas cosas que se traslada, si cumplen o no con las reglamentaciones, las normas y todo eso. Pero Sí. también lo que se estudió es cómo Chacabuco se está expandiendo sociodemográficamente, y que eso también da resultados muy importantes, porque uno ve que esta poca o escasa planificación que viene teniendo Chacabuco en su urbanización, Sí. cómo hace de que se dependa de medio de transporte todo el tiempo para trasladarse a ese centro que quedó administrativo, escolar, Entiendo. y con un montón de cosas. Entonces Sí. sí o sí tiene que trasladarse. Hay un crecimiento de ese vehículo privado, como son las motocicletas Sí. y los automóviles, que generan como esa dependencia para que la gente tenga que trasladarse a sectores que quizás no están tan accesibles, que quizás las calles no están en los mejores estados. Entonces, bueno,
primero se empezó eso, bueno, cómo creció Chacabuco, como para ver desde dónde viene la gente o desde dónde se está movilizando, Sí. ¿no? Bueno, entonces eso, y después empezar a ver cómo se mueven, quiénes se mueven, los horarios, las frecuencias, la accidentología, la normativa vigente. Por eso fue un trabajo que teníamos como esa cosa que generaba ansiedad, porque hay tanto tiempo, y sí, porque fue un trabajo de Claro. mucha recopilación, de mucha observación, y luego el análisis. Sí, Hubo un claro. análisis cuantitativo y un análisis cualitativo de todos esos datos. ¿Qué fue lo que le...? Bueno, vamos por partes, Joyac. ¿Qué resultados da este estudio? Bueno, primero un poco eso de este crecimiento con escasa planificación que tuvo Chacabuco, que hace que los traslados tengan que hacerse siempre como al centro, que es el núcleo administrativo, educativo, que quedó Sí. concentrado acá, entonces sí o sí implica ese desplazamiento, entonces ese crecimiento desproporcionado. También las altas tasas de accidentes, ¿no?, que ocurren quizás en esquinas que sí cuentan con la infraestructura Sí. vial. Después que se hizo un estudio acerca de lo que es el sistema de estacionamiento medido. Después la existencia de la normativa adecuada, pero con un escaso cumplimiento o con un media blanda, ¿no?, en el ejercicio de la normativa. Sí. Una alta concentración, pero no una saturación de la ciudad. Ajá. También se hizo este relevamiento de la señalización, ¿no?, en Chacabuco, y eso también ahí arrojó resultados acerca del estado, el mantenimiento, ¿no? Sí. Como que se fue... Cuando hablamos de señalización, ¿de qué hablamos? Y hablamos de lomos de burro, de carteles que indiquen la velocidad, de seda, el paso al peatón, ¿no? Sí. Toda esa señalización que tiene que estar tanto horizontal como vertical, y que quizás pueden prevenir la accidentología. Sí. Y después, básicamente, la falta de cumplimiento de normas. Entonces, Claro. de cada una de las observaciones que se hizo, se sacaron distintas conclusiones. Por ejemplo, nosotros pudimos detectar que 7 de cada 10 se trasladan en autos, 2 se trasladan en el moto, ¿no? Bueno, después, ¿quiénes participan en los accidentes? Cómo hay una mayor participación de vehículos pequeños en los accidentes. Bueno, poder ver las velocidades. Entonces, se generó un montón de información que permitieron sacar un montón de conclusiones, las cuales ahora están en manos del Estado municipal, Sí. para que todo eso pueda volverse en políticas públicas. Sí. Entonces, toda la información está, ahora hay que llevarla adelante. Pero es importante que uno ya conoce cómo se mueven, quiénes se mueven, cuáles son los puntos críticos, Claro. la velocidad, porque quizás uno dice, ay, pongo reductores de velocidad. El trabajo, las observaciones hicieron que las velocidades en el casco urbano no exceden los 30 kilómetros por hora. Velocidades que no son inadecuadas para la ciudad, o que son las velocidades que tienen que tener. En los accesos urbanos, 32, 35, entonces la velocidad podemos entender que no es la mayor problemática. Claro. Sí, obviamente que como en todas las situaciones, yo estoy hablando de promedios, Ah. hay casos extremos que alguien va a ir muy fuerte Claro, y va a sí. hacer que ocurra algo no deseado. Sí. O Pero sea que la velocidad promedio en la ciudad es 30 kilómetros. la velocidad promedio en la zona urbana es alrededor de 30 kilómetros Cuando en hablamos de zona los urbana, vehículos, sí. pero las motos sí van más fuerte. Las motos 35 kilómetros por hora, ¿no? Sí. Entonces, Flor, y cuando hablamos de zona urbana, ¿qué hablamos? y hablamos del entorno de lo que llamamos las 4 avenidas y las 2 cuadras primeras que rodean Bien. a estas 4 Sí, avenidas. sí. Después ese mismo trabajo se hizo en todas las arterias de ingreso y de salida de la ciudad, como en los accesos, y en algunas zonas periféricas también se midió Sí. la velocidad. Sí. 30 kilómetros no parece una mala... Totalmente. No, me por parece- eso uno de los resultados que arroja el estudio es que, bueno, la velocidad No es el promedio problema. no es Claro, un claro. problema. Obviamente que, como siempre decimos, tenemos casos atípicos y que si confluyen en una esquina dos que Claro. van muy rápido, Se pegan un obviamente palo que hay bárbaro. mayor probabilidades de que tenga un accidente o que ocurra Sí. el accidente.
Pero bueno, se pudo también identificar en qué se mueve la gente. Se mueve en auto, se mueve en moto. Entonces, si vemos que hay mucho uso del transporte de auto, bueno, pensar en si es posible un sistema del transporte urbano que una arterias más alejadas para traerlos al centro en algunos horarios, o se pudo medir en distintos horarios. Todas las mediciones, ya sea de conteo, de velocidad, de tipo de vehículos y demás, todos se hicieron en distintas franjas horarias. Entonces se conocen cuáles son los picos, ¿no? Sí. En qué esquinas hay mayor aglomeración de vehículos. Como que también permite ir tomando medidas particulares. Parece, Flor, a ver, desde nosotros lo que podemos apreciar, el mediodía y la tardecita, los horarios donde más tránsito hay. Claro, generalmente ¿no? lo que es el mediodía, que coincide con Una horario de escuela. entrada y salida de los colegios, entrada Salida de laburo, de trabajo. laboral y Sí. demás. Ahí es donde se dan los mayores picos, Sí. quizás aumenta la velocidad y coincide aumenta también la a velocidad. las 18 horas Mirá. esos cuellos de botellas o Claro, esas esquinas. que son más o menos la complicadas. misma lógica, salir del colegio, También. fin de trabajo. Claro, Clubes, donde hay llegar, como, ¿no? sí, mayor gente transitando. Sí, Pero como claro. dijimos, como el estudio arroja eso, bueno, sí, hay una masa crítica en horarios puntuales, pero no es una ciudad que está saturada Perfecto. por lo que es el tránsito y Sí. demás. O sea que entonces, si no escuché mal, 7 de cada 10 andan en auto, Sí. 2 de cada 10 andan en moto. Dos de cada 10. El resto anda en bicicleta, Ah. un aumento que se ve un aumento, Sí. pero bueno, también se trabajó con el tema de las bicisendas, Ah. que si bien hay bastante tránsito, bastante desplazamiento en bicicletas, quizás estas bicisendas no cumplen quizás esa función de unir, ¿no? Que quizás está más acotada en la zona urbana, que se puede pensar en un mejoramiento como para que la gente esté o se puede promocionar la utilización de la bicisenda, pero bueno, hay que hacer un recorrido que realmente una distintos puntos de la ciudad y que no quede algo acotado quizás a la zona más céntrica. Claro. Que una colegios, que una barrios, que una accesos, como para que realmente pueda ser un medio de transporte Sí. seguro, porque también el objetivo es lograr la seguridad por la alta tasa de Sí. accidentología. Bueno, con Casco me acuerdo que nos hemos preguntado, los dos somos medio fanáticos de la bicisenda. Ahora, ¿por qué se cortan las 4 avenidas de la bicisenda? Bueno, Arranca ahí y en los barrios no. Lo iba, ¿no? lo iba a traer yo este tema. Vos lo entonces, planteaste esto, de yo lo por qué planteé, no ¿por qué no en los fuera, barrios? fuera de las Claro. 4 Claro, avenidas. de hecho había, cuando nosotros pudimos analizar todo lo que es el proyecto de bicisendas, hay un proyecto inicial en el cual se plantea una extensión y llegada a los barrios, Sí. o un desplazamiento, no sé, hacia el hospital, hacia escuelas, ¿Vos hacia crees, ¿no clubes. crees posible eso? Extenderlo en base a distintos Sí, pero objetivos. también, bueno, eso, extender las bicisendas, también una de los consejos, ¿no? O de las buenas prácticas para la utilización de la bicisenda es que se pueda contar también en el centro o en algunos lugares con estacionamientos para bici, donde quien anda en bici se sienta seguro de dejarla y sepa que no se la van a robar, Claro. porque ya no vemos más los cositos para dejar, no me salen, para bicicletero. los bicicleteros. Claro. Bueno, entonces, si uno empieza a hacer, o como se hizo en Capital, lugares para que estacionen Sí, las motos, sí, lugares sí. para que estacionen Sí. las bicicletas, uno puede pensarlo más como un medio de transporte cotidiano. Como Junín. Y no, claro, y no como algo, bueno, lo Sí. agarro, Ah. o una cuestión más cultural o sociocultural de un pueblo que nos desplazábamos Sí. en bicicleta, ¿no? Pensarlo como un medio de transporte. Son ideas mías, esto es tocar de oído, ¿no? De ojito. ¿Son ideas mías o la gente respeta bastante la bicisenda? Sí, hay respeto, por lo menos lo que se vio cuando nosotros hicimos yo todos coincido. los relevamientos, no había autos en mayor Salvo medida, no había estacionados sobre la casos bicisenda, claro. esporádicos, pero no es que no eran respetadas. Claro, Sí. claro. Sí, Flor, este- ¿y los acoplados de camiones, cómo está ese tema? Bueno, eso también se hizo un relevamiento, si había camiones de gran porte estacionados en zonas no permitidas.
no hubo un estacionamiento en sectores no correspondientes. Bien. Esa normativa de todas es la que más se cumple. Mirá. Cumplen los corredores de tránsito donde tienen que ir o no ir los camiones de acuerdo Sí. a fábricas o lugares que tienen que ir a descargar que están en zonas céntricas. Esa normativa tiene alto Bien, cumplimiento. bueno. Sí, con lo que tiene Una que ver buena- más con conductas, por ejemplo, en los autos de los conductores, 3 de cada 10 iban utilizando el teléfono celular y 8 de cada 10 no llevaban cinturón de seguridad. Y entre los motociclistas, 3 de cada 10, solo 3 de cada 10 utilizaban el casco, ¿no? Entonces también hay como decimos, bueno, no hay un solo factor el que determina el tránsito en la ciudad, ¿no? Ahora sí, se cuenta con un estudio objetivo de que si yo sé dónde tengo que ir a hacer mayores controles, o sé dónde hay mayores velocidades, sé dónde hay mayor congestión, en qué horario y demás. Pero después hay una gran base que es lo que decimos siempre, que es comportamental, y que bueno, que se va a tener que trabajar Floris, mucho perdón que en- me adelante, pero el informe presenta conclusiones. Sí, es un informe de casi 200 páginas Ah, donde se plantea de cada uno de los temas que se trató, decir, bueno, se analizó la normativa, esto es lo más Sí. significativo, estas son las conclusiones. Se analizó el ¿Y sistema qué hay de que hacer? Dice estacionamiento. también que habría que hacer. Hay un par de Digo, sugerencias. en esto de los cascos, sugieren que haya más controles. Sí, sugieren todo. están esas sugerencias que después depende del municipio, de las áreas Claro, sí, implementar. encargadas, implementarlas o no. Obviamente que dejar de ser tan flexibles en los controles o en el cumplimiento de las normas es una recomendación porque bueno, que 7 de cada 10 que se trasladan en moto no usen casco, Es un montón. hay mayor Bueno, ¿vos probabilidad te de que acordás el número que sacamos en la materia, el programa Creo de que tele? era 1, ¿no? 1 de 10 era, ¿no? Nosotros teníamos un programa de tele y en una época nos pusimos a hacer programas sobre tránsito. Y había uno de los informes que habíamos hecho, habíamos puesto una cámara en una esquina, tin, 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 cada vez que pasaba uno en moto, Sí. era crucecita si tenía casco, si no tenía, no tenía casco. casco. Y casi nadie tenía bueno, casco. eso es un Un poco mini lo informe, que, un claro, mini informe eso de es lo lo que se hizo. Se Y- tomó una muestra. Flor, y en ese momento era 1 de 10. Después mejoró un poco el número. Mejoró un poquito y ahora vuelve a- caer a y ahora 3, vuelve. que es poco. Sí. Otra cosa que hicimos, cámaras en la salida de los colegios, era una locura la salida de los colegios. Sí, bueno, pero ahí es como decimos Ah. siempre, ahí vos quizás en los colegios tenés lo que tiene que hacer el Estado, de pintarte la línea amarilla, de Claro. poner... Quizás eso está, yo digo, la infraestructura está, hay que trabajar mucho más en El lo que es la comportamiento. parte el comportamiento y quizás trabajar de manera estratégica con distintos sectores, porque quizás no les va para todos la misma política o la misma concientización. Quizás hay sectores de educación más informal o sectores más vulnerables que necesitan otro tipo de educación vial, que quizás son más autodidactas o aprendieron a manejar de manera más informal, que quizás si uno puede decir, bueno, no sé, a un hijo mío le pago una escuela de manejo Sí. o lo que tiene que hacer para sacar el registro. Entonces, trabajar bien con todos los sectores para lograr, yo creo que el mayor problema son los accidentes. Claro. Hoy tenemos el 50% de los accidentes interviene un auto y una moto. El peligro que eso implica, uno de mayor porte con uno de menor porte. 50% de los accidentes, De moto y auto. Moto y auto. Mientras que el 22% es auto con auto. Entonces, El segundo en importancia. Claro. Auto con auto. Entonces, que un rodado de mayor porte con uno de más chico, siempre hay uno que puede tener Sí. mayores consecuencias que otro. Y si a esto le sumamos que no van con los elementos de seguridad apropiados como para que esa caída sea lo menos riesgosa, Claro. o lo mismo utilización de chalecos refractantes Refractantes, para la noche. Todo lo que es normativa está. El tema es que no se cumple. Porque está todo, hay ordenanzas. ¿Se acuerdan de esa que no te cargaban combustible si no ibas con casco? Sí. ¿Se Esas, cumple hoy? No, no. no se cumple. Vemos en la salida de los colegios que quizás están quienes tienen que llevar adelante el cumplimiento y ven gente sin casco, y no hay un llamado de atención. Entonces también hay una laxitud en ese control Claro.
que hace que se vaya naturalizando un comportamiento inadecuado. Sí, claro, total. No solo para el de la moto, para el del auto, cada cual respondiendo a las conductas que pueden tener, pero bueno, sucede. Sí, porque, a ver, hay una gran base comportamental en el tema del tránsito y en la accidentología, que básicamente. haya 7 de cada 10 que no tengan casco, Sí, un montón. sí. Que haya un gran número que no use cinturón de seguridad. 8 de cada 10. 8 de cada 10. Un montón. Que anden manejando mirando el celular. Sí. Un montonazo. 3 de 10 también dijiste. ¿Qué? 3 de 10. 3 de 10, sí. Sí. Potencialmente es un peligro Sí. cualquier Sí, sí. esquina, para una bici, para un chico que anda en bicicleta. O sea, es La más una cosa- heterogeneidad de Sí. vehículos, porque Sí, quizás total. tenemos bicicletas, motos, camioneta, Sí. vehículos. Camioneta vieja, camioneta nueva, auto claro, viejo. hay una ¿no? heterogeneidad tan grande que hay vehículos que van, no sé, nosotros no es por estigmatizar, pero tenemos las camionetas. Quizás ahí arriba no te das cuenta de la velocidad que vas, pero Sí. es una velocidad muy fuerte Ah. para una zona Bueno, no urbana, son- o lo vemos en no las son- zonas periféricas. Sí, claro. Camionetas que en zonas que hoy vive gente van fuerte, y Ah. no solo porque llenan de tierra la casa, sino Sí. que hay chicos, hay perros, hay gente que para llegar a esas casas va en moto. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver más con el comportamiento, y yo creo que ahí es donde está lo más fuerte, más allá de que, bueno, hagamos que los semáforos funcionen, Claro. que las lomas de burro estén bien señalizadas, que bueno, brindémosle todas esas condiciones al chacabuquense. Sí, claro. Pero el resto hay que Bueno, por trabajar ahora hay muy una fuerte. mejora en infraestructura de tránsito, lo que se ve, Sí. lo que no podemos apreciar. Con Se esos, están viendo con esos arreglos, pilotes, con sí. los semáforos con conteo. Ah. Después a lo mejor hay una laxitud, como dijiste, en los controles, un poco. ¿No? Me parece. Por otro lado. Sí, falta quizás complementar un poco. esa dureza en el sentido de que el cumplimiento sea real, que si hay multas que se cumplan, porque Claro. eso también genera en que el descreimiento que hay de la institución después hace que nadie quiera claro. cumplir nada. Entonces, Claro. decís, Bueno, era lo que te acordás que pasaba, Claudio. Esto de decir, che, me paran a mí y me está pasando uno Y por no ahí, lo paran y no a lo aquel paran a lado, él. Esa es claro. la crítica de Sí. los Bueno, pero usuarios. vos vas sin casco también. No, vos vas sin Claro. casco. Primero vos y por después el otro ejemplo, también. En Sí. ese análisis que se hizo de la accidentología, muchos sucedían cuando un vehículo ingresaba a la avenida. Ah. Y se sabe que Sí. quien ingresa a la avenida tiene que frenar. Bien. Sí, claro. Entonces, Pero estaban esas lomas que habilitaban. muchos accidentes sucedieron en esquinas que hay semáforos. Sí. Mirá. Entonces, o uno que tenía el paso. Entonces, en todo ese análisis que se hace, bueno, a ver, ¿cuál es la mayor situación que se da de accidentes? Varios son los Ahora, factores. yo te escucho y hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? En un montón de cosas, porque tiene que ver con cuestiones de comportamiento. ¿Cómo se, de acuerdo a la mirada de usted y la experiencia, cómo se puede solucionar este tema para que se convierta en algo no transitorio, como esto de, bueno, uno andaba con casco, ahora son 3, sí. pero según la época, según Que el se gobierno... consolide, ¿Cómo ¿no? podés consolidar vos que anden todos Esta con política, casco, que anden todos con cinturón, que anden todos... Sí, como sí. si fueran a la capital. Viste que vas a la capital y los que acá no cumplen nada, Bueno, la porque capital yo lo que cumplen creo todo. es que ahí conocen la dureza. Claro. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo. Yo que viajo a Buenos Aires cotidianamente por el trabajo, yo el teléfono, pero ni siquiera ahí arriba, Sí. lo da en la cartera. Y Ah. acá el teléfono es como una extensión de la mano. Ah. Entonces, porque uno conoce la dureza, quizás la penalidad económica es mucho más alta. Acá decís, bueno, si la pago, no la pago cuando Sí. vendo el auto. Entonces, existen o que te retienen el auto, que te lo sacan. Ah. Entonces, hay otro tipo de dureza. Pero yo, más allá de la dureza o de la firmeza, para no Sí. hablar con ese término tan feo, Sí. de la firmeza que tiene que haber en el control, básicamente la educación. Estamos charlando con Florencia Basola. Florencia es la coordinadora del Observatorio de Datos Locales. De la UTN han hecho un laburo extraordinario que les demandó 10 meses. Y el trabajo de campo se focalizó
todo esto se empezó a gestar en mayo y el trabajo de campo estuvo focalizado agosto, septiembre, octubre y noviembre. Un montón de Todos tiempo. esos meses. ¿No? Viendo todo esto que generó un informe que lo presentaron en la municipalidad. Esto había sido pedido del gobierno municipal. Sí. Con un montón con un estado de situación, con un montón de conclusión y todo este tipo de cosas. Exactamente. Te hiciste una experta de tránsito, Flor. Sí, una capa. Claro, y además uno va leyendo y entiende también cómo responde, no, porque yo digo, siempre es como la demanda hacia el municipio de semáforo. Y digo, ¿y dónde está la parte de los ciudadanos? Le exigimos a los controles. Claro, uno exige que ande bien el semáforo, que ande esto, y después uno está todo el tiempo naturalizando conductas imprudentes, maniobras imprudentes. Sabemos que no hay que doblar en U, se dobla, se hace, y cada cual agarrándose del propósito que crea, uno por una cuestión de tiempo, de que no puede, que voy rápido, el otro de que tiene que ir a trabajar, entonces se están naturalizando un montón de conductas riesgosas. Eso es lo que también está sucediendo, ¿no? Sí. Y como decíamos, sumado a una falta de confianza en las instituciones, que son las que tienen a cargo como este control, hacen que se vaya como flexibilizando lo que es una conducción segura. ¿Hay algún punto en el informe donde ustedes hayan entrevistado gente que no cumplía con lo que tenía que cumplir? No, fue solamente observación, pero yo creo que sería necesario una parte más cualitativa, donde se pueda, a ver qué opinión y qué percepción tiene del tránsito la gente que va en moto, ¿no? Para decir, cuál es la autopercepción, porque yo digo, también hay una autopercepción de invulnerabilidad. Porque cuando vos manejás y vas hablando, ¿qué pensás? Que no te va a pasar nada. El que va en moto sin el casco, que pensás que no te va a pasar nada. También responde, si no le pasa a no me va a pasar a mí. Quien se agarra de no conocer esos límites, o quien se cree que, porque yo voy en esta camioneta por fuerte. Entonces, soy un banana bárbaro. como esta cuestión de autocuidado, que evidentemente en algunos sectores por una cosa, porque no tienen perspectivas, y en otro porque creen que son, como decís, los bananas. Entonces hay cuestiones muy de lo personal que hace que la imprudencia esté naturalizada. Lo que pasa es que el banana te genera después un gasto en el Estado. Sí. No, el que va en la moto y no lleva casco y se pega un palo y aterriza con la cabeza. Ya ese tipo de gasto que le demanda el erario público es importante. Es horrible hablar de es gasto. Cualquier accidente tiene un impacto individual. Totalmente. Es que social. ¿cuántas veces nos preguntamos? Creo que un choque de 20 km por hora, un auto contra otro de frente, equivale a la caída de un cuarto piso. Tomá. Tiene su medida, sí. Con lo cual tiene sus cosas. Sí, ¿cuántas veces nos preguntamos por qué esa plata que se gasta en el post-accidente no se invierte en la prevención? Claro. Muchas veces nos preguntamos esto, decir, ¿cuánta plata se gasta en el hospital con los accidentes? Sí, lo que pasa es que yo, como digo, es un tema complejo y que responde también a cuestiones culturales que se van naturalizando y que se van arraigando, y que no es, vos de un día para el otro quizás no podés hacer que todo el mundo use casco, ¿no? Y como decimos, cualquier accidente tiene impacto en la vida y en lo social. Primero en lo personal, porque te puedes lastimar y hasta en ocasiones se puede perder la vida. El impacto a terceros, porque vos siendo fuerte podés, como ha sucedido, atropellar a alguien y que tengan desenlaces tristísimos o no, pero hay un impacto a terceros. Y después el cargo social y económico que genera que tenga que movilizarse policía, hospital, todos por los Yo creo que acá la gente cree que no le va a pasar nada. Sí, tenemos esa cosa. Es una mirada propia, ¿no? Creo que cree que le va a pasar en la ruta, que vas a tener heridos o muertos en la ruta y no lo vas a tener internamente. Y eso genera como una cosa muy loca, que muchos que andan en una motito creen que andan pero eso no escapa a la sensación de control ilusorio que tenemos todos en un montón, de decir, yo voy hablando por teléfono y no me va a pasar nada, y me puede pasar, voy en la moto sin casco y me puede pasar. Mirá, entonces, te voy a contar un ejemplo, que lo conté 1000 veces. Nosotros cuando hacíamos los programas de tele,
Una forma que me parecía que estaba bueno para separar, para que no sea todo muy tedioso, era buscar publicidades extranjeras de cómo trataban el tránsito. Había una publi que era, creo que era holandesa o dinamarquesa, no me acuerdo, de Dinamarca. O Suecia o Dinamarca, claro. Sí, tipo manejando, atrás la mujer con un bebito, ¿sí? Choca de frente y el bebito sale, desplazó a la madre de los brazos de la madre y se hace mierda contra el parabrisas. El parabrisas. Pega contra todo, madre. Todo, Sí. todo mostrado, Bueno, Flor. todo mostrado, todo con una crueldad del chico reventándose, Sí. todo con una crueldad. Yo veía ese spot y decía, esto no lo vamos a poner. Esto no lo vamos a poner en la tele, esto no lo vamos a poner en la tele, esto no lo vamos a poner en la tele. Al otro día, cuando fui a buscar a mi hijo al jardín, tomé precauciones especiales para atarlo en el cochecito, al auto, porque me acordé de ese spot. Dije, sí, hay que ponerlo. Sí, uno ya no sale a la ruta sin atarlos, Claro, así lo pero llevé a acá la capaz colonia, que- y ay, bueno. Pero es un acá en la ciudad vos ves boludo que anda con el chico subido en sus piernas, colgado de la ventanilla, y vos decís, pero este tipo no se da cuenta. Y no ves camionetas normales o coches normales. Es gente que se supone que tiene un poder adquisitivo, Sí. que eso no te da inteligencia de ninguna manera, ¿no? No. Seguro. Pero Es que como te digo, unos pueden perder esta cosa o tener más, por ejemplo, si uno lo quiere pensar desde clases sociales, decís, bueno, quizás algunos tienen menor o mayores factores de rebeldía o esta cosa de la normalización del riesgo, porque decís, es normal que vos estés, ¿por qué hay que normalizar que estés arriesgando tu vida yendo acostado en una ruta? Es una ruta, no Claro. es un lugar para que las motos. Entonces, Ah. entonces hay sectores que quizás eso, o tienen la ignorancia de las consecuencias reales, y otros que, bueno, tienen una percepción de prioridad. Por eso te digo, hay que trabajar focalizándose en los diferentes sectores, porque no es para todos lo mismo, Claro. o no todos entienden lo mismo, no todos tienen esta idea de autocuidado, de percepción, de riesgo. Lo lamentable es eso, que Claro. se naturaliza el riesgo, que bajan estas ideas de autocuidado. probablemente el que lo paran en la moto y te dice, mirá este que va también sin casco, qué sé yo, el tipo cree que a él no le va a pasar nada porque va más despacito, pero Sí. va sin casco. Sí. 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 O va con chicos arriba de la moto sin casco. ¿Te acordás la que salía del colegio y lo abrigaba, el nene, todo eso? Sí. Pero no le puso casco. Lo Claro, subió a la moto o y no le nunca me puso pasó, casco. Exactamente. Nunca me pasó, no me va a pasar nada. Lo vas a cuidar O no del le pasó resfrío. nada a mis vecinos. Claro. Si mis vecinos no chocan, yo no voy a chocar. Sí. 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 Pero bueno, como decimos, hay un montón de factores más socioculturales que nos hacen a todos, y bueno, y eso uno lo después en su forma de moverse, en su forma de trasladarse, Sí. va sucediendo. Ah. Esto decimos, la flexibilidad que hay en un montón de cosas, bueno, lo vemos en el tránsito, lo vemos en la espera del supermercado, lo Sí, vemos en claro. la violencia en la calle, lo vemos en todos lados. Ah. También, ¿cuándo le entregaron? ¿Qué se entregaron a Golía esto? Sí, el ¿Cuándo se lo 16 de entregaron al diciembre. intendente? El 16. ¿Y ya vieron algún cambio que emana el informe que se han aplicado? Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la semaforización, Ah. que aparte de las recomendaciones que Sí. se daban, algún tipo de señalización específica y todo eso, ya uno lo está palpando, quizás, bueno, porque sabe, lo está, Claro. lo está Ah. viendo. Está bien, Claro, está bien, bueno. bien. Está bueno. Sí. A mí los semáforos con... Me encantan. A mí Me también, encantan. pero tenés pelotudo. Tenés- Tenés tipo que llega y está ya cortando y frena y espere, tenés el otro que acelera, ¿me entendés? Faltan 3 segundos, claro. No sí. me lo digas, es verdad. Eh, Puede pasar eso. claro, pero pero en viste, Buenos vos- Aires pasa vos igual. venís andando y decís Sí. 3, No 3, llego, 2, ya frenás. listo, frené. Te vas. Ya está. Que bueno, también es esto, Ah. uno siempre quiere priorizar su tiempo, priorizar lo individual versus lo colectivo. Sí. ¿Cómo vas a, no sé, si está ya en 3 segundos, ¿por qué vas a acelerar para vos pasar? Bueno, Ah, frená, como bueno, son todas estas cuestiones que suceden a nivel social y que el tránsito no deja de ser un reflejo de... Si de hiciéramos lo que está sucediendo. un ranking de 3 o 4 o 5 cosas, ¿cuáles son las esquinas más problemáticas? Las avenidas que uno los consideraba como corredores más seguros están siendo problemáticas por esta cuestión de que el que se incorpora a una avenida no frena. Entonces, están siendo sectores problemáticos. Sí. El acceso Hipólito Yrigoyen se detectaron un par de puntos
donde también son problemáticos. Tiene que ver también con el alto caudal, con la convivencia de diferentes vehículos, moto, bicicleta, camión. Sí, Eso Claro, también claro, hay un tiene- tránsito re fluido. Claro, refluido y Sí. de diferentes tamaños que, bueno, que hace que quizás la moto quiera Sí, es esquivar, verdad. quiera pasar. Camión, moto, auto, camioneta, Bueno, entonces, bici. se han El del identificado- camión no ve la bici porque entra en una zona invisible. Se da toda esa combinación Sí, que en Claro, otros se han lugares no se da. identificado esquinas, por ejemplo, Espora y Alberdi, como que hay un montón de esquinas que se identificaron como con mayor frecuencia Mirá. de accidentes. Son Mirá. complicadas. Claro, Por yo eso cuando la vino. información sí. está y está muy Claro. buena. Ah. Lo que pasa es que, bueno, lleva tiempo eso, Y sí, trasladarlo a política pública. Yo cuando vino Pablo el otro día, medio jodíamos con eso, cuál es la esquina más problemática, y yo le dije Solicio Lavarría, y no era Solicio Lavarría, pero se han pegado 2 Sí, es millones de verdad. palos. Nos contó que la panadería del acceso Claro. Irigoyen, ahí. Claro, la esa era la panadería esquina. Nieto, esa era la de pe- más accidentes. Claro, porque aparte tenía Solicio Lavarría, me acuerdo que pasaban por el costado al lomo de burro, ahora con estos palotes que Claro. le pusieron impide el paso en las motos, con lo cual hay que bajar sí o sí la velocidad. Bueno, y que nosotros no frenábamos con el auto exactamente antes de entrar a la avenida. Se te generaba- tirás un poquito para mirar, viene una moto y te la pegás. Antes se daba eso, Ah. cuando no estaban los palotes. Ha habido varios muertos por eso, sí. Sí, claro. Sí, complicado. Bueno, Sí, lo que pasa es que se tiene que estar como trabajando, se decís, bueno, si hay un lomo frenado, bueno, se tiene que poner el coso en el lomo, entonces es como que se tiene que estar como readecuando Sí. todo el tiempo lo que está, sí. porque como digo, es esta cuestión de evadir todo lo que se pueda, que se pueda ir. Sí, Quizás claro. las cosas están, falta cumplimiento, pero bueno, Claro. por parte de todos. Opinión personal, esto no se va a solucionar ahora rápidamente, pero ¿se morigera con una campaña comunicacional o esto es con más policías en la calle y te agarra un tipo sin casco y lo sacude con una multa? Y te agarra un boludo andando en auto y con el celular y lo sacudís con eso. No, son necesarias las dos partes, ¿no? Sí. Esta parte de educación, sensibilización y como digo, pero una educación distinguida, que no puede ser como decimos, bueno, quizás para todos no es lo mismo, no todos aprendimos a manejar de la misma manera. Entonces hay que hacer un tipo de educación más focalizada, ¿no? Es decir, bueno, lanzo una educación focalizada y sí un control, como dijimos, que no sea flexible, Claro. que sea equitativo, ¿no? Claro, que claro. realmente empiece a ser como un control y que ordene el tránsito. Sí. Muy bien. Flor, muchas gracias por haber Bueno, venido. chicos, gracias a ustedes. Grosa esta chica. Y explica mejor que Panucci. Ok. No, es feo Sí, lo que estamos sí. diciendo. No, No, pero es pobre la Panucci. realidad. Estamos Es la diciendo realidad. que usted porque le tiene bronca porque gana el tenis, pero Es la realidad. ¿eh? Explica mucho mejor que Panuncio. Y, Sí. y bueno, y Panuncio Sí. que sigue gordo. Y Panuncio Está gordo. ¿no lo ven ustedes en el UTN que está destrozado, Panuncio? Sí, trabaja mucho, trabaja Como muy mucho. gordo, como que tiene feo color. No. Sí, porque estamos haciendo una campaña psicológica, porque Caco no le puede ganar. No le puede ganar, Flor. Claro. Entonces pensamos, contratar unos matones para matarlo, pero o romperle todos los huesos, empezar a bajarle la autoestima. empezar a bajarle la No, autoestima. bueno, empezá vos a tener un levantar. poco más de power y claro, bueno, no pensemos en lo que el otro tenga que Claro. hacer, No, pensá pero lo que vos podés no hacer. tenemos más, Flor. Mejorá vos, No, Caco. Desde este mejorá lado no vos, tenemos más. No tenemos más, Flor. Está bien, en vez de querer romperle la pierna al tipo, mejorá Claro. vos, salí a correr. Está muy bien. No, Claro. entonces mejoramos tu performance. Está muy bien. Florencia Basola pasó por el estudio de la radio. Florencia es la responsable del Observatorio de Datos Locales de la UTN, Sí. con un trabajo extenso, amplio, Y que da sobre tela tránsito, para cortar al y que intendente, está ¿no? buenísimo. Le da herramientas. Lo vamos a para- pedir a ver si nos lo entregan. Estaría Está genial. Jonah ahí afuera, vamos a preguntar. Jonah no tiene nada que ver con tránsito. Pero a ver si lo podemos tener, a ver, para chumbearlo. Estaría Es genial. público eso. No sabe. No se sabe. Hizo cara de no sé. Muy bien, gracias. Gracias, Flor. Entonces no lo anuncio que salga a correr este chico en vez de Claro, estar. sí. Mejoramos Caco. de este lado, Flor. Mejor, Está mejorá bien, tu sí, performance. Caco. Está bien. Sí. ¿Nos vamos a la pausa? Dale, dale. Vamos, ya venimos.